argumentación jurídica es un arte interpretativo. Consiste en determinar cuál es el sentido de una disposición normativa y establecer los elementos que la dotan de racionalidad y de justificación. Esos elementos que permiten controlar que una decisión jurídica está fundamentada son 4. En primer lugar, la consistencia. Una decisión jurídica está fundamentada cuando es coherente, congruente con las premisas normativas de las que parte, es decir, cuando puede encajarse dentro de alguna norma del ordenamiento jurídico. Una decisión jurídica está también fundamentada cuando es congruente, coherente. ¿Qué significa la coherencia? Este es uno de los elementos más importantes. La coherencia significa que cuando una decisión jurídica se ha tomado porque interpreta o aplica una norma del ordenamiento, es porque puede expresar y puede garantizar y exponer de manera sublime los principios, valores y derechos constitucionales. Es decir, aquella interpretación que responda en una mayor medida y con una mayor profundidad a la garantía, a la expresión de los valores, principios y derechos constitucionales es la mejor interpretación posible y por tanto está fundamentada de la mejor manera posible. El tercer elemento es la universalizabilidad. Otro de los elementos esenciales que el intérprete, la persona, en este caso suelen ser los jueces que deciden el sentido de las normas, que las interpretan y que las aplican a los casos concretos, es convertir su decisión en un principio, es decir, convertirla en una referencia fundamental para el ordenamiento, de manera que esa decisión constituya un elemento que pueda equipararse casi con los principios y valores fundamentales. Es decir, cuando un juez decide, cuando un juez aplica, tiene que pensar que su decisión y su aplicación debe convertirse en un elemento fundamental para el derecho. Uno de los juristas más importantes de nuestro tiempo en la teoría del derecho, Ronald Dworkin, dice que los principios son la esencia fundamental del derecho, porque ahí es el modo en el que la justicia introduce sus criterios dentro de la normatividad. De manera que cuando un juez decide, no simplemente aplica ciegamente una norma, sino que convierte su decisión a través de la interpretación que hace de la norma en un principio, es decir, en un modo de introducir la justicia en el derecho. Finalmente, el último de los elementos es la consecuencia. Una persona, en este caso un juez que decide, que toma una decisión jurídica, no solamente debe decidir en abstracto, no estamos en un ámbito puramente kantiano, pero sí las consecuencias de una decisión jurídica deben pesar. Deben pesar, por un lado, porque la universalizabilidad hace que la convierta en un principio, y un principio es algo que se convierte en una referencia aplicable en el futuro. Y por otra parte, las consecuencias de una decisión siempre matizan el que los derechos fundamentales inciden en las normas. Por tanto, las consecuencias de una decisión tienen que ponderarse. Nunca son el último elemento ni el único que fundamenta la decisión, pero también pesan a la hora de establecerla. Esta es la esencia de la argumentación jurídica. Cuando una argumentación jurídica asume una fundamentación fuerte, una fundamentación de fondo, es precisamente porque no solamente decide en particular ad casum, sino decide en abstracto, decide como si esa decisión fuera a convertirse en un principio. Por tanto, se universaliza y las consecuencias, precisamente lo que garantiza es que esa decisión tenga un carácter de norma general. Pero no simplemente una norma en el plan de regla. Las reglas son ese tipo de normas que disponen una consecuencia, se aplica o no se aplica, no, sino una disposición en forma de principio. Es decir, algo que constituye razones poderosas para actuar de esa manera en casos sucesivos.